Pero bueno, vamos a continuar entonces, vamos a retomar la exposición, muchachos, en el punto donde se quedaron. Eh, Me comí el tiempo y no me fijé por estar viendo, analizando su ejercicio. Ya no me perdí del tiempo que ya estaba encima. Entonces vamos a continuar, muchachos, a partir del punto donde se quedaron. Estaba explicándonos la compañera el ejercicio para calcular la energía, el calor, pues, de, de una resistencia. Sí, Adelante, perdón. entonces, y sería igual a 1.5 amperios y luego sería T de tiempo que sería 15 minutos. Los 15 minutos los vamos a convertir a segundos, que 15 minutos sería igual a 900 segundos. Luego vamos a sustituir la expresión de la ley de Joule, lo que pondríamos como 2000, como los kiloohms, multiplicado por 1.5 elevado al cuadrado por 900, a lo que sería igual a 4.050.000 joules. Como este valor es muy grande, lo vamos a pasar a megajoules, que sería igual a E calor igual a 4.05 megajoules. Lo único que vamos a hacer aquí va a ser redondear la cantidad que obtuvimos en el ejercicio. Luego, como el ejercicio nos está pidiendo que lo pasemos a calorías, vamos a pasarlo como E calor es igual a 4.0, no, perdón, es 4.050.000 por 0.24, que sería igual a 970 no, sí, perdón, 972.000 calorías. Luego tendríamos que pasarlo en kilocalorías, que sería E calor igual a 972 kilocalorías. ¿Sí le puedo dar la siguiente, por favor? Sí, con gusto. Gracias. Bueno, les voy a explicar algunos ejemplos no tan visibles al momento de expresar un joule. La energía necesaria para lanzar una manzana 1 metro hacia arriba. Como podemos apreciar, son muchas las unidades que se pueden relacionar con el joule y algunas no son tan comunes bueno, fuera del ámbito de la física, como anteriormente les mencionaba el electrón voltio. Por ejemplo, esta unidad de energía nos sirve para representar una variación de energía de tipo cinética, como lo vemos al lanzar una pequeña manzana hacia arriba, que atraviesa un electrón cuando se mueve en dos puntos de potenciales diferentes, que suelen designarse como VA y VB, siempre que la diferencia entre ambos sea de 1 voltio. Otro ejemplo es la energía liberada de la misma manzana cuando cae 1 metro hacia el suelo. Igual el electrón voltio lo podríamos llegar a ocupar aquí porque es energía de tipo cinética al momento de que se mueve. La energía liberada por una persona en reposo en 1/100 de segundo, energía cinética, o sea, el movimiento de una pelota de tenis de 56 gramos que viaja a una velocidad de 22 kilómetros por hora o 6 metros sobre segundo. La centésima parte de la energía que una persona puede recibir bebiendo una gota de cerveza. En la energía cinética de un humano adulto que se mueve a una velocidad promedio de 20 centímetros sobre segundo, y la energía necesaria para calentar 1 gramo de agua a 15 grados Celsius en alrededor de 0,239 Kelvin. Estas equivalencias, las anteriores, también todas se miden tomando en referencia un joule, pero también existen otras que se denominan equivalencias inversas, en las cuales el valor 1 lo tienen las otras unidades. Algunas de ellas las podemos ver como un vatio por hora equivale a 3.600 joules, 1 kilovatio por hora es igual a 3.6 por 10 elevado a las 6 joules, y como también les mencioné, una caloría equivale a 4.187 joules.
Una kilocaloría, dado que es 1000 calorías, es igual a 4187 joules. Y la siguiente, por favor. Ya no hay. Creo que ya no hay. No, creo que ya no hay. Pero me faltó. Hay algunos conceptos que podemos definir, o más bien el joule lo podemos definir como la energía cinética o el movimiento de un cuerpo con una masa de 2 kilogramos que se mueve con una velocidad de 1 metro por segundo en el vacío. El trabajo necesario para mover una carga eléctrica de un coulomb a través de la tensión o de la diferencia de potencial de un volt, es decir, un volt por coulomb, que esta relación puede ser utilizada a su vez para definir la unidad del volt y el trabajo necesario para producir un watt de potencia durante un segundo, es decir, un watt por segundo. Esta relación, además, pues nos puede servir para definir el watt. Y estas son algunos conceptos que nos ayudan a comprender un poco mejor lo que son las equivalencias. Y eso sería todo. Muy bien, muchachos. Sí, Carlos, gracias. Todo eso que nos comentaste, estos últimos datos son muy interesantes. Sería ideal, sería bueno que los pudiéramos tener a la vista. Ojalá nos puedan agregar una tablita, a lo mejor con toda esta información que nos diste de manera verbal, para que podamos consultarla de manera posterior. Es interesante y es realmente útil. Si nos la regalan, aunque sea complementariamente, ya no la presenten. Bueno, ya la presentaron ahorita, pero por favor regálanos ahí en la presentación, por favor. Sí, profe. Bien, muy bien, gracias. No me acuerdo de haber visto sus referencias, pero si fuera el caso, también hay que agregarlas, por favor, las referencias de dónde hayan tomado su información, sus referencias, hay que agregarlas también a la presentación para que quede lista, quede completa, ¿no? Muy bien, entonces, muy buena información, gracias, buena presentación también. Nada más hay que tratar de trabarse un poquito menos, ¿quién fue? Ana Gabriela. No te pongas nerviosa, todo está bien. Entonces, creo que es la última presentación, la siguiente ya es para el día lunes, rendimiento de eficiencia. Y hasta aquí llegamos entonces con las presentaciones, muchachos. Muy bien, en general todos muy bien, muchachos, gracias por su aportación. Buenas presentaciones, bastante buena información. Y únicamente pues vamos a ver en el resto del tiempo que nos queda. Vamos a ver algún problema de aplicación y ver todo, tratar de integrar toda esta información, tratar de actualizarla, aunque ya nos mostraron ejemplos muy puntuales y muy explicativos. Vamos a retomarlos un poquito. Antes de pasar a eso, muchachos, pregunto si hay alguna duda, comentario o algo que quieran expresar para poder continuar. Nada, muchachos. Muchachos, muchachas. No, profesor. Niños y niños, chiquillas, chiquillas. No, profe. Gracias. Bueno, voy entonces a compartir mi presentación. Vamos a hacer un ejercicio tratando de integrar todo esto que acabamos de ver, que nos acaban de compartir los compañeros. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Y entonces, pues, decían por ahí claramente que esta ley de Ohm era la piedra angular del estudio de la electricidad, y efectivamente así es, ¿no? Esta ley de Ohm que nos relaciona, que nos da la relación entre los tres parámetros principales de un circuito eléctrico, que es, como que también nos decían, una trayectoria cerrada por la cual se establece la circulación de electrones para lograr un efecto útil, que eso es lo importante. O sea, el circuito eléctrico finalmente tiene una utilidad, que es alimentar una carga, generar un efecto sobre un elemento que llamamos un elemento activo o un elemento pasivo,
que tiene algún efecto aprovechable esta circulación de corriente a través de esa corriente, pues se debe generar por medio de una fuente de voltaje que pudiera ser efectivamente una pila, un generador, una batería, una celda solar incluso, es la que nos permite generar esa diferencia de potencial que impulsa a los electrones para recorrer este circuito y a través de conductores eléctricos que permiten el paso de esos, o la circulación de esos electrones, alimentar una carga que es la que va a hacer que esa circulación de electrones pueda tener un efecto aprovechable, ¿no? En este caso, bueno, una resistencia normalmente lo que va a hacer es o limitar una corriente o generar diferencias de potencial o a veces como efecto deseable o como indeseable lo que va a generar es una parte de calor, es decir, va a generar lo que nos decían ahí los compañeros, va a disipar calor, que a veces es algo que se requiere, pero a veces, muchas veces es una energía que se pierde, que no es útil, pero que finalmente existe y se produce por el propio efecto de la circulación de las corrientes. Y entonces, pues todo eso vamos a ver en un ejemplo. Esto es lo que vimos la sesión pasada, los conceptos primeros de la definición de la corriente, la densidad de corriente, la resistencia, resistividad, conductividad y conductancia. Todo está en el ejemplo que hicimos en la sesión pasada. Y el día de hoy estamos trabajando sobre un circuito eléctrico que es este arreglo que consta básicamente de la fuente, una resistencia de carga, un elemento de carga. Puede ser una resistencia, puede ser un capacitor o un inductor, incluso un inductor, una bobina, que pudiera ser un motor, algún otro elemento. Y los conductores eléctricos que lo unen. Entonces, este es básicamente un circuito eléctrico simple y como tal, pues está sujeto a las leyes que rigen esta electrodinámica, ¿no? Vamos a suponer, ya para irle poniendo valores, que tenemos aquí un voltaje de 10 volts. Es una fuente de una batería, una pila, lo que sea que nos está dando una diferencia de potencial de 10 volts. Y que tenemos en este circuito, por ejemplo, una resistencia de 5 ohms. Entonces, cuando tenemos este circuito conectado así, está cerrada esta trayectoria, lo que se genera aquí es una circulación de corriente, un movimiento ordenado de los electrones en una misma dirección. Una circulación de corriente, por ejemplo, y eso es algo que pudiéramos tener que determinar si tenemos lo que conocemos son estos dos parámetros. A lo mejor lo que tenemos que determinar es precisamente esta cantidad de corriente que circula a través de este circuito. Y la pregunta, muchachos, es ¿qué utilizo para determinar esta corriente? ¿Qué ley, expresión matemática, fórmula? ¿Ley de Ohm? Ley de Ohm. La ley de Ohm, sí, bien, gracias. La ley de Ohm que me relaciona estos tres parámetros de manera directa. La ley de Ohm se expresa precisamente en ese orden, en función de la intensidad de corriente que circula en un circuito eléctrico de este tipo, que me dice que es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia. Y entonces aquí es directo, pues eso es como es lo que queremos encontrar, pues simplemente sustituimos el valor del voltaje de 10 volts entre la resistencia de 5 ohms, y entonces podemos obtener la corriente que circula en este circuito, que me da 10 entre 2, me va a dar 2 amperes. Y bueno, de ahí podríamos partir para encontrar varias cosas. También nos hablaron por ahí de potencia, de energía.
vamos a ver que podríamos determinar la potencia de este circuito, la potencia que está presente aquí en este resistor, que se está disipando en este resistor. La potencia la podemos determinar multiplicando el voltaje que estamos aplicando a este resistor, que son los 10 volts, por la corriente que está circulando por ese circuito o a través de este resistor. Esa podría ser una primera forma de calcular esta potencia, multiplicando los 10 volts que están siendo aplicados ahí por la corriente que acabamos de calcular de 2 amperes, y entonces estaríamos obteniendo este primer valor de potencia de 10 por 2, 20 watts. ¿No? Multiplicar voltaje por corriente me da potencia y me da 20 watts. Otra manera de determinar esta potencia, decían, ya nos explicaron efectivamente cómo determinar esa equivalencia con otros, por medio de esta misma ley de Ohm, sustituyendo estos valores, pues llegamos a otras expresiones para poder determinar potencia, y por ahí veíamos que también la potencia la podemos determinar con el cuadrado del voltaje, me parece, dividido entre la resistencia. Vamos a ver si es cierto que podemos hacer esto mismo con estos valores. Si tenemos 10 volts como voltaje de este circuito y lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre la resistencia, que en este circuito es de 5 ohms, pues también debemos obtener el mismo valor de potencia, que es 10 por 10 me da 100 volts al cuadrado, entre los 5 ohms que tengo como resistencia, pues eso me va a dar otra vez 20 watts. De igual manera nos enseñaron otra fórmula que nos permite calcular esta potencia a través de el cuadrado de la corriente multiplicado por la resistencia. Desde luego, lo único que hay que hacer para llegar a estas expresiones es sustituir en esta primera expresión el equivalente tomado de la ley de Ohm, es decir, despejar ese valor aquí y sustituirlo en lugar de B o en lugar de I, y entonces llegamos a esta segunda y tercera expresión para encontrar estas potencias de esta manera. Entonces, si calculamos la corriente para este circuito, la potencia para este circuito a través de esta expresión, vamos a ver que si tenemos 2 amperes como corriente en este circuito y lo elevamos al cuadrado, multiplicamos por los 5 ohms de resistencia de este circuito, pues vamos a poder obtener nuevamente nuestra potencia de 2 por 2, 4 por 5, 20 watts. Entonces ahí están ejemplificadas las 3 maneras de obtener la potencia de este circuito, utilizando pues las diferentes expresiones que nos permiten hacer ese cálculo. Si además agregamos una variable adicional a este problema y decimos que este circuito está alimentando esta resistencia durante un tiempo de 10 minutos, por ejemplo, podemos hacer varias cosas. Porque cuando agregamos la variable del tiempo, entonces ya estamos en posibilidades de determinar energías. La potencia es una situación que se da de manera instantánea y que podemos calcular de manera instantánea. Si en este momento están pasando 2 amperes y están sujetos a 10 volts, es seguro que esa potencia está siendo disipada o está presente en este circuito. Pero cuando tenemos implicado tiempo, entonces ya el horizonte se amplía, porque además de poder determinar la potencia, podemos determinar precisamente energías. Entonces la energía de este circuito, nos decía por ahí en primera instancia que podíamos determinarla de 4 maneras distintas. La primera era multiplicando el voltaje por la corriente, por el tiempo, y si me doy cuenta, esta primera parte de la expresión voltaje por la corriente es precisamente esta. Entonces, realmente, una primera forma de calcular la energía es multiplicando la potencia por el tiempo, que
también nos enseñaron esa expresión. Y entonces, más bien debería de partir de aquí, la potencia por el tiempo. Si la potencia que tengo en este circuito es de 20 watts y la multiplico por el tiempo que está funcionando este circuito, entonces puedo obtener sin ningún problema la energía consumida por este circuito. Desde luego, las unidades, como también bien nos mencionaron, deben de ser compatibles, deben de ser y entonces cuando yo tengo watts, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por segundo. Watts es la unidad fundamental de potencia y tengo que multiplicar por una unidad fundamental de tiempo, que son segundos. Como aquí tengo minutos, tengo que convertir estos minutos a segundos y eso es muy simple. Solamente multiplicando por 60, tengo ya mi potencia mi tiempo en segundos. Y al hacer eso tengo 600 segundos por 200 watts, por 20 watts, perdón, me va a dar 6 por 2, 12,000. 12,000 watts por segundo, que también por ahí nos dijeron que efectivamente eso se llama Joule o Julio castellanizado. Igual vemos, si hacemos esta operación, es lo mismo, si en lugar de multiplicar la potencia por el tiempo, multiplicamos el voltaje por la corriente por el tiempo, también obtenemos esta potencia, porque el voltaje de este circuito es de 10 volts. La corriente que ya calculamos previamente para este circuito es de 2 amperes. Y el tiempo de funcionamiento de este circuito de 600 segundos, pues vamos a llegar exactamente al mismo resultado de 12,000 watts por segundo, 12,000 joules, que fácilmente podemos expresar como 12 kilojoules. Eso podríamos expresar como 12 kilojoules. Bien. Y por ahí nos daban otra forma de calcular esta corriente, pues igual, perdón, esta energía es igual a I cuadrada R por el tiempo. Y vemos que I cuadrada R también es otra forma de calcular la potencia. Entonces, sustituyendo aquí los valores, I cuadrada 2 y de 2 amperes al cuadrado, multiplicado por la resistencia de este circuito de 5 ohms, y luego por el tiempo, que son nuevamente los 600 segundos, obtenemos nuevamente nuestra energía consumida por este circuito de 12,000 joules, es decir, 12 kilojoules. Bien, entonces nos daban una cuarta fórmula para calcular energía. A ver si me apoyas, Alejandra, ¿cómo era en la otra carga, en la otra forma de energía? Era multiplicar la carga por el voltaje. La carga por el voltaje. Ajá. Ok. La carga por el voltaje sí va a estar más. Vamos a ver cómo la podemos hacer. Tenemos el voltaje, sí, pero no tenemos la carga. ¿Cómo podríamos determinar la carga? ¿Alguna idea? Sabemos que pasan 2 amperes por aquí en 10 minutos. ¿Cómo podríamos determinar la carga? ¿Alguien tiene una idea, muchachos? ¿No? Regresémonos a la clase anterior. ¿Cómo podemos? Había algo que nos relacionara la carga, la corriente, el tiempo. ¿No? ¿La corriente por el tiempo? Recordemos que la corriente está definida como la
intensidad de carga que circula por un conductor o por un circuito en la unidad de tiempo. No más me acuerdo así. ¿Podría ser que la carga es igual a la intensidad por el tiempo? Sí, de aquí podemos llegar a esa expresión precisamente, que esta carga pues puede ser, más bien es resultado de multiplicar la corriente que está circulando por ese circuito a través del tiempo. Y entonces esta carga va a ser para este circuito la corriente de 2 amperes por el tiempo que está circulando esa corriente de 2 amperes, que son 10 minutos, 600 segundos. Y entonces eso me va a dar 2 por 600, me va a dar 1200 coulombs. Esa es la carga que circuló por este circuito durante ese tiempo para poder alimentar esto. Entonces, si ya tengo la carga, simplemente multiplico por el voltaje, 1200 coulombs. Multiplicados por 10 volts. Si me acuerdo de la estática, muchachos, volts estaba definido como energía potencial por unidad de carga, es decir, joules por coulomb. También lo mencionaron por ahí los compañeros en sus exposiciones, y entonces, cuando hacemos esto, me queda que la energía es de 12.000 joules. Y entonces ya encontré, y aquí revisé la cuarta forma de determinar esta energía a través de la carga y el voltaje, como bien nos lo mencionaron en sus exposiciones. Y veíamos, aquí tenemos, por ejemplo, esta energía que está aquí marcada. Esta energía que está aquí marcada, esta es la que podemos identificar. En este caso, como solamente tenemos en este circuito una resistencia, esta resistencia lo único que va a hacer es producir calor. Entonces, esta es lo que en la última exposición nos mostraba como la energía de calor, la energía, ¿cómo determinaban esta energía de calor? Pues simplemente es la energía que se produce, que se disipa en un elemento como este, que es un resistor, cuya principal función o principal efecto es convertir esta corriente que circula a través de él, disiparla como calor al ambiente o a algún otro elemento. Y entonces a lo mejor en algún momento es interesante poder determinar si está fuera de la energía que está disipando este elemento, poder determinar, por ejemplo, esa energía también en otras unidades, encontrar su equivalente mecánico de calor, que nos decían por ahí que podríamos expresar esta energía en joules, perdón, en calorías. Y entonces simplemente si queremos pasar esta energía disipada en este resistor, esta energía que está dada en joules, de 12 kilojoules, la quiero convertir a calorías. ¿Cuál es el factor, muchachos? 0.24. Muchachos que hicieron este trabajo. ¿No está? Carlos, Jocelyn, ¿cuál es el factor para convertir energía en joules a calorías? ¿No están? Ya se perdieron. Bueno, vamos a darles tiempo a que lo
lo mediten y nos dicen ahorita. Pero otra cosa que pues creo que ya está todo aquí, energía, potencia, energía de calor. Lo único que nos restaría, por ejemplo, es para redondear este ejercicio, los minutos que nos quedan, es nosotros muchachos nos decían también, nos comentaban que cuando nos viene el recibo de energía eléctrica, tenemos que pagar la energía eléctrica y lo que nos cobran los señores de la compañía de luz son kilowatts hora. Entonces, de pronto me interesaría saber cuánto me cuesta poner a funcionar este circuito durante 10 minutos a este voltaje, cuánto le tengo que pagar a la Comisión Federal de Electricidad por esta energía que estoy consumiendo en este circuito. Va a ser muy poquito, desde luego, pero vamos a hacer el ejercicio. Entonces, lo que tengo es energía que tengo en joules, en kilojoules, y necesito calcularla en kilowatts hora, porque esa es la forma en que la Comisión Federal de Electricidad me cobra, y me cobran generalmente, actualmente no sé, alrededor de unos 50, un peso con 50 centavos un kilowatt hora. Hasta 2 pesos, dependiendo del consumo que tenga, pues va cambiando mi tarifa. Pueden ser hasta 2 o hasta 4 pesos si es que consumo demasiado. El costo de cada kilowatt hora. Vamos a suponer que fueran de los básicos, de los primeros 150 que me deja consumir a ese precio la Comisión Federal de Electricidad. Y entonces quiero saber cuánto me cuesta alimentar este circuito durante 10 minutos. ¿Cuánto voy a pagar por alimentar este circuito, muchachos? ¿Alguna idea cómo lo calculo? Sería pasar la potencia a kilowatts. Muy bien, la potencia kilowatts. Tengo la potencia de 20 watts. Entonces, si quiero calcular esta energía en kilowatts, tengo que multiplicar la potencia, les decía, por el tiempo, ¿no? Y esa potencia la puedo expresar en kilowatts. Si tengo 20 watts, tendría que decir que son 0.020, 0.02 kilowatts. Tengo que dividir entre 1000. O sea, para pasar a kilowatts, tengo que moverme 3 lugares hacia la izquierda y tendré 0.020 kilowatts multiplicado por el tiempo, pero el tiempo lo tengo que hacer en horas. ¿Cuántos son 10 minutos de la hora? Pues realmente lo que tendría que hacer es hacer una conversión bien hecha, ¿verdad? Si tengo que 10 minutos y lo quiero pasar a horas, tengo que hacer una conversión bien hecha, así como se las enseñaron en física 1, no reglas de 3, sino una conversión bien hecha. 10 minutos lo tengo que pasar a horas. ¿Cuáles son los factores que pongo ahí dentro? Tengo que tener horas aquí, perdón. Pongo con H mayúscula. Tengo que tener aquí minutos para eliminar los minutos de arriba. ¿Qué factores pongo ahí? Arriba 1 hora y abajo 60 minutos. 1 hora y 60 minutos, muy bien. ¿Cuánto me da eso? 10 por 1, 10. Los minutos se eliminan entre 60. Eso ya me va a dar en horas. ¿Cuánto es esto? 10 entre 60, muchachos, 1 entre 6, 0.16. Sí. 0.16 periódico, o sea, 0.16 horas. Y entonces ese valor ya lo sustituyo aquí, 0.16 horas. Entonces si hago esta operación de 0.20 por 0.16 me va a dar 0. ¿Cuánto, muchachos? 0.016 por 2, 32. Ayúdenme con sus calculadoras.
¿Cuánto fue? 0.0032 0. kilowatts hora. 2,032 kilowatts hora. Y si lo multiplico para obtener el costo, ya sé que el costo por kilowatt hora, este es el costo por kilowatt hora, son pesos por kilowatt hora. Si lo multiplico por 1.5 pesos, que son los pesos que me cuesta cada kilowatt hora, ¿cuánto me da eso? ¿0.0048? 0.0048. 0.0048. Híjole, pues, me sale muy barato. Esto está dado en pesos, ¿no? No me cuesta ni siquiera ni medio centavo, ni siquiera un centavo. Porque aquí estaría un centavo, aquí estaría 99 centavos. Pero es una resistencia muy pequeñita, es solamente un ejercicio. Pero esto es lo que me costaría mantener este circuito funcionando con una resistencia de 5 ohms alimentada a 10 volts durante 10 minutos. Eso es lo que le tendría que pagar a la Comisión Federal de Electricidad por este circuito funcionando en ese tiempo. Bien, muchachos, hasta ahí el ejercicio. Tenemos ejercicios de circuitos. Esos ya están explicados ahí en la presentación. Ustedes ya los conocen, ya los han hecho. Espero que no tengan problemas para resolver sus actividades. Y si no, pues estoy a la orden. Tenemos una sesión más antes del examen, entonces hasta ahí resolveremos las dudas que queden. Y pues gracias por su participación el día de hoy, muchachos. Si no hay alguna otra duda o comentario, hasta ahí vamos a quedar. ¿No? Gracias, muchachos, que tengan un excelente día. Se va a acabar esta sesión. Gracias.